Ok, de la prueba y de los medios de prueba en particular. La prueba y los medios de prueba en particular. Las cuestiones que pueden someterse al conocimiento y decisión de un tribunal de justicia pueden versar sobre puntos de hecho o de derecho, por regla general sobre los hechos, exclusivamente sobre los hechos, salvo excepcionalmente cuando se trata del derecho extranjero que no tiene por qué ser conocido por el juez o cuando se trata de probar la costumbre en los casos que ella constituye derecho, aun cuando sobre el particular algunos autores sostienen que en este caso no se está aprobando el derecho sino que los hechos que constituyen la costumbre. Concepto de prueba. Es el establecimiento por los medios legales de la exactitud de un hecho del cual depende la pretensión o contrapretensión que se ha hecho valer. Por otra parte, el objeto de la prueba, es decir, que se prueba, es por regla general los hechos, siempre que sean pertinentes y controvertidos. La carga y la valoración de la prueba. Lo que se denomina carga de la prueba obedece a saber quién prueba. El inciso primero del artículo 1698 del Código Civil señala: incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. Esta norma tiene algunas excepciones cuando la ley invierte el peso de la prueba para determinadas situaciones. Valorar la prueba, por su parte, consiste en determinar la eficacia que tienen los medios de prueba que establece la ley. El tema se centra en la facultad que se le confiere al juez para la valoración de la prueba producida y por consiguiente las limitaciones de ella se formulen por vía legislativa. El inciso segundo del citado artículo, como asimismo el artículo 341 del Código Procedimiento Civil, señala cuáles son los medios de prueba, surgiendo así la llamada disponibilidad o indisponibilidad de la prueba, y que consiste en determinar si esos medios de prueba que indica la ley pueden o no ampliarse con otros. Por último, se presenta respecto a los medios de prueba lo referente a su apreciación comparativa, es decir, de entre los medios de prueba que señala la ley, a cuál debe darse preferencia. El Código de Procedimiento Civil, en el párrafo 8, en el título onceavo del libro segundo, se refiere a la apreciación comparativa de los medios de prueba consagrado en el artículo 428, que dispone que entre dos o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean más conforme a la verdad. Y luego en el artículo 429 alude a la forma de invalidar las escrituras públicas. Nosotros agregamos que tales normas deben complementarse para apreciar los diversos medios de prueba con las disposiciones que tenga la ley especial, en cuyo caso habrá que dar preferencia al medio de prueba que ordene la ley, y con la normativa relativa a las presunciones. Sistemas de valoración de la prueba. Siguiendo al profesor Couture, sostenemos que básicamente existen tres sistemas de valoración de prueba: el de prueba legal o tasada, el de prueba libre o libre convicción y el de sana crítica. El sistema de prueba legal o tasada es aquel en el cual la ley señala el grado de eficacia que tiene cada medio probatorio. En Chile, algunos artículos aluden al valor de los medios de prueba. Así, los artículos 1700 a 1707 del Código Civil aluden al valor probatorio de los instrumentos. El artículo 384 del CPC se refiere a la fuerza probatoria de los testigos. Los artículos 398 o 401 contemplan el valor de la confesión. El artículo 408 se refiere al valor de la inspección personal del tribunal, y los artículos 426 y 427 a las presunciones. El artículo 1708 del Código Civil y el artículo 402 del CPC, por su parte, son algunas de las normas especiales que da la ley respecto a pruebas prohibidas. En todo caso, debe tenerse en cuenta que cuando la ley confiere facultades al juez para apreciar los medios de prueba, no estamos en presencia de prueba arreglada. El sistema de prueba libre o libre convicción es aquel modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba que el proceso exhibe al juez, ni en medios de información que pueden ser fiscalizados por las partes. Dentro de ese método, el magistrado adquiere el convencimiento de la verdad con la prueba de autos, fuera de la prueba de autos y aún contra la prueba de autos. El sistema de la sana crítica es aquel del correcto entendimiento humano. Las reglas de la sana crítica son ante todo las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez. Una y otras contribuyen de igual manera que el magistrado pueda analizar la prueba, ya sea de testigo, perito, inspección judicial, de confesión, en los casos que no es lisa y llana, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El juez debe decidir con arreglo a la sana crítica. No es libre de razonar a la voluntad discrecionalmente o arbitrariamente. De esta manera, actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento. Sistema de sana crítica. Los principios lógicos son invariables en el tiempo. Perdón. También se le da el nombre de sistema de persuasión racional. Conforme a él, si bien la ley señala los medios de prueba con los cuales debe acreditarse los hechos,
entrega al juez la facultad de apreciarlo sin necesidad de ceñirse a alguna norma reguladora. En su sentencia deberá solo expresar los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, conforme a las cuales valoriza esas pruebas. La legislación chilena y los procedimientos más recientes tienden a establecer este sistema, por ejemplo el procedimiento laboral y el de menores. La legislación laboral señala que el juez apreciará la prueba conforme a la sana crítica y la legislación de menores dice que lo hará en conciencia. En un sistema donde están enumerados los medios de prueba, la ley ha señalado la forma en que se rinde, la oportunidad en que ha de rendirse, el valor probatorio, sea de tipo legal o de rango variable para el juez. Normas sobre la apreciación de la prueba, fundamental en materia civil, artículo 428 del CPC. Ahora bien, para evitar el arbitrio del juez y establecer que efectivamente se ha llegado a la convicción, la legislación contempla dos medios de control. Primero, los fundamentos de la sentencia, en los cuales el juez debe señalar los razonamientos que lo ha llevado a la certeza, lo que están destinados a convencer a terceros de la justicia de ese fallo. Segundo, los recursos procesales son los medios con los cuales cuentan las partes para los efectos de obtener que un tribunal superior proceda a revisar la sentencia y a controlar ella se ajusta al mérito del antecedente y la ley. Estos recursos son la apelación, la casación y la forma, la revisión y la queja. Leyes reguladoras de la prueba son aquellas disposiciones legales que regulan o limitan el ejercicio de la facultad de los jueces de dar por establecido los hechos del proceso. Su objetivo fundamental es establecer los medios de prueba, forma de rendirlos, valor probatorio, forma de apreciarlos, todos en conjunto. Fijar el concepto de la ley reguladora de la prueba es fundamental porque es el fallo que se ha dictado con infracción de las leyes reguladoras puede ser inválido en virtud del recurso de casación en el fondo. La jurisprudencia ha establecido en forma permanente que una de las infracciones de ley que autoriza el recurso de casación en el fondo es la infracción a una ley reguladora de la prueba. De ser una infracción de ley que consiste en la infracción de los medios de prueba, es decir, que se acreditó por un medio distinto al legal, se infringió el valor probatorio o se dio por probado por la incurrencia de un medio de prueba legal. Sin embargo, nunca se ha admitido como infracción a la ley reguladora de la prueba la forma de rendirla. Objetivos de la ley reguladora de prueba. Primero, enumeración de los medios de prueba legal, artículo 1698 del Código Civil y artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. 2. Forma de rendir los medios de prueba. 3. Valor probatorio de los distintos medios. 4. Casos en que la ley reguladora de la prueba exige la concurrencia de un determinado medio de prueba para acreditar determinadas circunstancias, por ejemplo, los actos solemnes se prueban por solemnidad correspondiente. 5. En ciertas circunstancias excluye de determinado medio probatorio para acreditar dichas circunstancias. Por ejemplo, no se emitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. El cuerpo del delito no se puede probar por medio de confesión. No se admite confesión de cónyuge no divorciado, perpetuidad, etc. 6. Normas para la apreciación de la prueba. Artículo 428 del Código de Procedimiento Civil. ¿A quién le incumbe probar? Hemos visto que si bien es cierto que la prueba no constituye una obligación porque nadie puede ser obligado a probar, no es lo menos que el litigante que quiera obtener el juicio se encuentra en la necesidad de probar los hechos que alega. De allí que se diga que la prueba impone al litigante que deba rendirla una carga que es lo que se conoce como onus probandi. El código no contiene disposición alguna del carácter general sobre esta materia, pero el artículo 1698, inciso primero, del Código Civil establece que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas. De allí fluye que la necesidad de probar está impuesta por la ley al que alega un hecho contrario al estado normal de las cosas, o al que alega un hecho que modifica una situación adquirida. Por ende, será generalmente el actor a quien corresponda acreditar los hechos que alega, ya que él, el que pretende que el demandado está obligado para con él, o bien que exista una situación jurídica determinada en su favor. Por otra parte, si al probar la existencia de una obligación, el demandado expresa que ella se ha extinguido por alguno de los medios legales, le corresponde a él probar ese modo de extinción. Excepciones. Existen situaciones que constituyen una excepción a lo anotado. Primero, las presunciones legales. La parte favorecida con una presunción queda liberada del peso de la prueba, lo que no impide que la contraria pueda destruir los fundamentos de la presunción. Segundo, pacto de las partes. A través de este, las partes pueden convenir en alterar el onus probandi, como lo han resuelto nuestros tribunales. Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio son instrumentos, testigos, confesión de parte, inspección personal del tribunal, informe de peritos y presunciones. Valor probatorio de los medios de prueba. Se entiende por tal la fuerza relativa que cada medio de prueba tiene como elemento de convicción respecto a los demás. Así la confesión judicial de parte y el instrumento público producen plena prueba, es decir, bastan por sí solos para establecer la verdad de un hecho. Los demás medios de prueba por lo general producen prueba semiplena, debiendo complementarse con otros procedimientos probatorios. Tanto el Código Civil como el CPC establecen el valor probatorio de cada medio de prueba. Primer medio de prueba.
La prueba instrumental. Instrumento es todo escrito por el cual se consigna un hecho. Tiene este carácter todos los escritos que sirven para acreditar los hechos en el juicio. Se clasifican en instrumentos públicos y en instrumentos privados. El instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario, artículo 1699. Además de estos instrumentos, hay ciertos documentos que se consideran como instrumentos públicos en juicio. Esto es importante para el procedimiento ejecutivo en las obligaciones de dar. Además de estos instrumentos, hay ciertos documentos que se consideran como instrumentos públicos en juicio. Ellos están señalados en el artículo 342 del CPC. Serán considerados como instrumentos públicos en juicio siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales que dan ese carácter. Primero, documentos originales. Estos documentos son aquellos que constan del acto mismo o aquellos en que se ha suscrito el acto mismo y pueden tener o no matriz. Segundo, las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriben para que hagan fe respecto de toda persona o a lo menos respecto de aquella contra quien se hace valer. 3. Las copias que obtenidas sin estos requisitos no sean objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los 3 días siguientes a aquel que se les dio conocimiento de ellas. 4. Las copias que objetadas en el caso del número anterior sean cotejadas y halladas conforme con sus originales con otras copias que hagan fe respecto de la parte contraria. 5. Los testimonios que el tribunal manda agregar durante el juicio autorizados por su secretario u otro funcionario competente y sacados de los originales o de copias que reúnan las condiciones indicadas en el número anterior. 6. Documentos electrónicos suscrito mediante firma electrónica avanzada. Iniciativa para la producción de la prueba instrumental. La regla general es que la prueba instrumental se produce a iniciativa de las partes y por excepción es del tribunal como medida para mejor resolver. Formas de acompañar a los instrumentos públicos en juicio. Las partes que desean rendir prueba instrumental de acompañar al instrumento respectivo si está en su poder o pedir que la parte contraria o un tercero exhiba aquellos documentos que ahora en poder de ellos. Primero, documentos que las partes tienen en su poder y que los desea presentar en el juicio. Los instrumentos públicos se acompañan con citación, por lo cual la contraparte tiene el plazo de 3 días para objetarlo. Cuando se trata de documentos que se acompañan con la demanda, el plazo para objetarlos, sean públicos o privados, es el término de emplazamiento. Cuando se agrega un instrumento extendido en lengua extranjera cuya traducción se acompaña al juicio, la parte contraria puede pedir dentro de 6 días que esa traducción sea revisada por un perito. 2. Documentos que están en manos de un tercero o un poder de la parte contraria. En estos casos se puede pedir la exhibición de tales documentos que consiste en mostrar el documento para que se lo examine sin necesidad de dejarlo agregado a los autos. Valor probatorio de un instrumento público. En lo referente al valor probatorio de los instrumentos públicos se debe distinguir de su valor entre las partes y frente a terceros. Entre las partes los instrumentos públicos hacen plena fe o prueba acerca de las siguientes circunstancias: del hecho de haberse otorgado por las personas de la manera que en ellos se expresa, de su fecha, del hecho de haberse efectuado las declaraciones que en ellos consignan, respecto de las declaraciones dispositivas. Frente a terceros, en este caso los instrumentos públicos hacen plena fe o plena prueba acerca de su fecha, del hecho de haberse otorgado, del hecho de haberse efectuado las declaraciones que ellos aparecen, de las declaraciones dispositivas. Debo mencionar para que la exhibición de estos documentos que la tiene un tercero o la contraria se precisa que el documento cuya exhibición se solicita tenga una relación directa con la cuestión debatida y que no revista el carácter de secreto o confidencial. Oportunidad para rendir la prueba instrumental. La prueba instrumental puede rendirse en cualquier estado del juicio, hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. Cuando se acompaña en segunda instancia no se suspende la vista de la causa, pero el tribunal no la puede fallar si no ha vencido el plazo de citación cuando haya lugar a ella o al apreciamiento legal. Impugnación de los instrumentos públicos. La impugnación de instrumentos públicos es la actividad de las partes contra de quien se hace valer ese instrumento en un proceso destinada a destituir su fe probatoria. Pese a este valor probatorio, caso absoluto que la ley le confiere a estos instrumentos públicos, estos pueden impugnarse por falta de autenticidad, por nulidad, por falta de verdad de las declaraciones efectuadas en él. Forma de hacer valer estas impugnaciones. Pueden hacerse por dos vías. Por la vía principal, implica que la parte inicie un procedimiento declarativo en el cual se demanda precisamente que un instrumento público no es válido. Segundo, por vía incidental, se produce cuando la parte impugna dentro del término de citación el respectivo instrumento. Instrumentos privados. Enumeración. Es todo escrito otorgado por particulares que deja constancia de un hecho. Nuestra legislación no le reconoce valor probatorio a un instrumento privado, mientras no haya sido reconocido por la parte contra quien se hace valer, o mandado, o tener por reconocido. El reconocimiento en un instrumento privado puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando la persona que aparece otorgándole así lo declara en el mismo juicio en el que le ha acompañado o en otro juicio diverso en un instrumento público. Es tácito cuando acompañó el proceso y puesto conocimiento a la parte que aparece haberlo otorgado, esta no lo objeta por falsedad y falta de integridad dentro del sexto día.
El artículo 346 del Código dispone que los instrumentos privados se tendrán por reconocidos. Primero, cuando así lo ha declarado en el juicio la persona cuyo nombre aparece otorgado el instrumento o la parte contra quien se hace valer. Segundo, cuando igual declaración se ha hecho en un instrumento público o en otro juicio diverso. Juicio. 3. Cuando puesto en conocimiento de la parte contraria no se alega su falsedad o falta de integridad dentro de los 6 días siguientes de su presentación. Cuarto, cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial. Formas de acompañar el juicio los instrumentos privados. Si emanan de un tercero, se acompañan con citación de la contraparte para que ella haga valer en el término de 3 días los alcances que el documento le merezca, y además se debe citar el tercero el juicio como testigo para que lo ratifique. Si emana de la contraparte, se deben acompañar bajo el procedimiento número 3 del artículo 346, lo que significa que esa parte puesta en su conocimiento un instrumento debe alegar su falsedad o falta de integridad dentro de los 6 días siguientes a su presentación. Si los documentos que se acompañan con la demanda, el plazo para objetarlos sean público o privado, es el término de emplazamiento. Causales de impugnación. Los instrumentos privados solamente pueden ser objetados por falsedad, es decir, por no haber sido otorgado en la forma y por la persona que se señala como otorgante, y por falta de integridad, o sea, por no ser completo. Cualquier causal distinta de objeción no genera un incidente ni requiere pronunciamiento especial del tribunal, sino que éste determinará su veracidad a las pruebas rendidas. Valor probatorio. Documento que emana de la contraparte, si es reconocido, expresa, tácitamente o mandado a tener reconocido por el juez, tiene el valor de escritura pública respecto de lo que aparecen o se reputan haberlo suscrito y de las personas a quienes se han referido de hecho. Documento no reconocido ni mandado a tener por reconocido, carece de valor probatorio. Documento emanado tercero. Para que tenga valor en juicio es preciso que ese tercero comparezca y declare como testigo pretendo su reconocimiento del instrumento. Esta prueba tiene el valor de declaración de un testigo singular. Fecha de los instrumentos privados. Respecto a las partes, si es reconocido, la fecha será que el documento indica. Si es respecto a tercero, en este caso el documento adquiere la fecha cierta alguno de los siguientes momentos: el día del fallecimiento de algunas personas que lo firmaron, la fecha en que se ha incorporado a un registro público, la fecha en que consta que ha sido presentado un juicio que se haya tomado razón a él, la fecha en que lo haya inventariado un funcionario público competente del carácter de tal. Instrumento privado autorizado ante notario. La sola circunstancia de un notario aparezca autorizando la firma del otorgante del documento en general no produce otro efecto que el de contar con un testigo abonado para efectos de probar la autenticidad del instrumento. No obstante, en algunos casos la ley da efecto especial a la firma autorizada por un notario, como es el caso de los instrumentos mercantiles, lo que pasa a tener un mérito ejecutivo. Cotejo de letra. El cotejo consiste en comparar la letra o firma de un documento privado consignado con la de otro documento indubitado, es decir, con otro respecto al cual existe una duda que ha sido escrito o firmado por la misma persona que aparece. Ok. Prueba testimonial. Concepto. La prueba testimonial es un medio de prueba que consiste en la declaración que bajo juramento y en las condiciones que señala la ley hacen o formulan en el juicio las personas que tienen conocimiento de los hechos controvertidos en el pleito. Regla aplicable a la prueba testimonial. El Código Civil en su artículo 1708, 1709 y 1711 alude a la prueba de testigos. El CPC a su turno señala las condiciones que deben reunir las personas que van a concurrir a deponer, así como la forma o manera en que deben prestar su declaración. Clasificación de los testigos. Considerando la forma como conocen los hechos: testigos presenciales o de vista, testigos de oídas, testigos instrumentales. Los testigos presenciales son aquellos que relatan los hechos percibidos por sus propios sentidos. Los testigos de oídas son aquellos que narran hechos conocidos por el dicho de otras personas. Los instrumentales, aquellos que han concurrido al otorgamiento de un instrumento público o privado. 2. Según las circunstancias del hecho pueden ser testigos singulares y testigos contestes. Los testigos singulares son los que coinciden en el hecho fundamental sobre el cual deponen difiriendo en las circunstancias accesorias del mismo. Testigos contestes son aquellos cuyas declaraciones coinciden plenamente en su objeto y en los antecedentes que lo rodean o acceden a él. Están de acuerdo en el hecho y en las circunstancias accidentales. Oportunidad para rendir esta prueba. Esta prueba puede ser producida en primera instancia y únicamente dentro del término probatorio. En forma excepcional puede rendirse prueba testimonial en segunda instancia. En el inciso segundo del artículo 207 del Código dispone: no obstante, y sin perjuicio de las demás facultades concedidas por el artículo 159, el tribunal podrá, como medida para mejor resolver, disponer la recepción de prueba testimonial sobre hechos que no figuren en la prueba rendida en auto, siempre que la testimonial no se haya podido rendir en primera instancia y que tales hechos sean considerados por el tribunal como estrictamente necesarios para la acertada resolución del juicio. En este caso, el tribunal deberá señalar determinadamente los hechos sobre que deba recaer y abrir un término especial de prueba por el número de días que fije prudencialmente y que no podrá exceder de 8 días notificado por el Estado de la resolución respectiva. En lo que respecta a la iniciativa de la producción de esta prueba, ella generalmente se produce en iniciativa de las partes. Esta prueba procede de oficio cuando el tribunal decreta como medida mejor resolver. Capacidad para ser testigo. Para testificar en juicio es capaz toda persona que la ley no declare inhabilitada. La regla general es que la habilidad para declarar en juicio y la excepción, la inhabilidad entendiéndose por tal, el impedimento que
obsta total o parcialmente por la presión declarada de un testigo. Estas inhabilidades pueden ser absolutas o relativas. Inhabilidad absoluta. Son absolutas, las personas afectadas por ellas no pueden declarar en ningún juicio. Las inhabilidades absolutas pueden tener su origen en razón de faltar la capacidad física o intelectual para captar el hecho controvertido, como los casos numeral 1 a 5 del artículo 357. Pueden fundarse en razón de carencia y probidad, causales señaladas número 6 al 9 del mismo precepto. Inhabilidad relativa. En cuanto a la inhabilidad relativa se encuentran consignadas en el artículo 358. Ellas obedecen a la razón de faltar la imparcialidad necesaria. A. El parentesco. B. La amistad. C. A un vínculo de dependencia. D. A la existencia de tutela o curatela. E. A la existencia de un interés directo o indirecto en el juicio. Número de testigos que pueden declarar sobre cada hecho. De acuerdo al artículo 372, pueden declarar solamente hasta 6 testigos por cada parte y sobre cada uno de los hechos que deban acreditarse. Se examinan únicamente aquellos testigos que figuran en la lista que ha presentado la parte respectiva. Sin embargo, puede emitirse la declaración de otros testigos en casos muy calificados y jurando que no tuvo conocimiento de ello al tiempo de formar la nómina de testigos. Cabe destacar que son 6 testigos en total, sino que solo se emite 6 testigos por cada punto de prueba, por lo que, por ejemplo, si son 5 puntos de prueba, pueden declarar hasta 30 testigos. Es preciso recordar también que en la lista de testigos pueden presentarse el número de testigos que cada parte desee, y será ella la que decida sobre qué punto va a declarar el testigo el que pueda hacerlo por más de un punto. ¿Ante quién se rinde? Los testigos son interrogados personalmente por el juez y si el tribunal es colegiado por uno de los ministros en presencia de las partes y sus abogados si concurre el acto. Las tachas son los medios que establece la ley para hacer efectivas las inhabilidades que ellas señalan. Las tachas deben oponerse antes de que preste declaración testigo y se deben fundar en alguna de las inhabilidades que indica la ley. Cuando un testigo es tachado, él puede ser reemplazado por otro que la parte haya presentado y que figure en la lista de testigos. Valor probatorio de la prueba testimonial. Valor probatorio de la prueba testimonial señalado por la ley dependiendo de si se trata de testigos de oídas o testigos presenciales. Testigos de oídas. Los testigos de oídas son aquellos que delatan el hecho que no han percibido por sus propios sentidos y que solo conocen por el dicho de otra persona. El testimonio de estos testigos únicamente podrán estimarse como base de una presunción judicial. Sin embargo, es válido el testimonio de oídas cuando el testigo se refiere a lo que oyó decir alguna de las partes, en cuanto de este modo se explica o esclarece el hecho de que se trata. Testigos presenciales. Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a la regla siguiente. La declaración de los testigos imparcial y verídico constituye una presunción judicial que puede constituir plena prueba cuando a juicio el tribunal tenga carácter de grave, precisión y suficiente para formar su convencimiento. La de 2 o más testigos conteste en el hecho y en sus circunstancias esenciales sin tacha legalmente examinado y que sea en razón de sus dichos. Puede constituir prueba plena cuando no haya sido desvirtuada por otra prueba contraria. 3. Cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradictorias con las de los testigos de la otra. Si tiene por cierto que lo que declaran aquellos que aún siendo en menos número parezca que dicen la verdad por estar mejor instruidos de los hechos, o por ser mejor dama o más imparciales y verídicos, o por hallarse más conformes en sus declaraciones con otras pruebas del proceso, esta regla implica que los testigos se pesan y no se cuentan, pues perfectamente el tribunal puede tener por cierto lo que declara una menos cantidad de testigos, es decir, prevalece la calidad por sobre la cantidad. Cuando los testigos de una y otra parte reúnen iguales condiciones de ciencia, imparcialidad y veracidad, se tiene por cierto lo que declare el mayor número. Cuando los testigos de una y otra parte sean iguales en circunstancias y en número, de tal modo que la sana razón no pueda inclinarse a dar más crédito a lo uno que al otro, se tiene por igualmente por no probado el hecho. Cuando las declaraciones de los testigos de una misma parte son contradictorias, las que favorezcan a la parte contraria se considerarán presentadas por esta, apreciándose el mérito probatorio de todas ellas en conformidad a las reglas precedentes. Ok, prueba confesional. La confesión es el reconocimiento de uno de los litigantes hace de la verdad un hecho que puede producir en su contra consecuencias jurídicas.